La leyenda del jinete sin cabeza es muy interesante. Es en realidad un cuento ficticio desde hace muchos años. Este es el resumen de una de las leyendas más aterradoras. Es una historia original de los años 1776 en Estados Unidos. La leyenda cuenta que un grupo de la Armada Británica fueron asesinados brutalmente, pero uno solo fue capturado por sus enemigos. Este era el jinete sin cabeza, un alemán contratado para esta guerra. Él mismo fue decapitado con su propia espada. Desde ese momento se dice que su espíritu ronda buscando cabezas humanas. Este jinete fantasmal es acompañado por su caballo negro, con cola de cabellos de cabezas decapitadas de sus víctimas, ojos rojos inyectados de sangre de sus víctimas en patas y cuerpo. El jinete sin cabeza ataca sorpresivamente a sus víctimas. Ellos escucharán primero un relinche fantasmagórico proveniente de su caballo negro y a los segundos la víctima será sorprendida cuando su cabeza sea decapitada por completo por el jinete, de una manera brutal y rápida con su espada. Luego se las pondrá de manera burlona para asustar al resto de los acompañantes de la víctima, por supuesto, que lograron sobrevivir a este jinete. Luego se escuchará la risa siniestra de él mismo, alejándose y desapareciendo poco a poco en la niebla. Esta leyenda fue tan importante en Estados Unidos y en el resto del mundo que se decidió dar vida a su propia película, titulada como La leyenda del jinete sin cabeza, la cual fue protagonizada por el famoso actor mundialmente conocido como Johnny Depp, una de sus primeras películas que le dio un buen reconocimiento actoral. La película cuenta la leyenda de una manera sumamente original y tenebrosa. Al decir esto, amigos, se pueden dar cuenta que todo es una narración creada. ¿Sabían que la leyenda del jinete sin cabeza es originalmente de los Estados Unidos, de Norteamérica? Efectivamente, el jinete sin cabeza es originaria de los Estados Unidos, pero a lo largo de los años, cada país y cada estado, las personas fueron personalizando su propia historia dentro de su propia cultura. Entonces, la leyenda del jinete sin cabeza hoy en día pertenece a todo el mundo en general como una historia popular. El cuento de un fantasma americano pudo ser el que inspiró la famosa leyenda El jinete sin cabeza, por Irving Washington, o Washington Irving. Irving fue un escritor estadounidense del romanticismo, creador de cuentos y libros, claro, y creador del cuento El jinete sin cabeza, por supuesto. Sin embargo, como toda leyenda, es difícil determinar qué tan cierto pudo ser el dato. Una fría noche de invierno, a principios de Año Nuevo, cierto holandés salió de la taberna en Terrytown y comenzó a caminar hacia su casa. Su camino conducía al lado del viejo cementerio Sleepy Hollow, donde estaba enterrado un soldado alemán contratado para combatir en la Revolución Americana, a quienes se conocían como Asiano. Decapitado por un cañón en batalla, a la medianoche el holandés entró a la zona del cementerio. El clima cálido. Durante toda la semana había desaparecido el camino. Casi toda la nieve desapareció por completo. Comenzó de repente a enfriar. Todo era oscuro, pues era una noche sin luna y la única luz provenía de su farol. Sin luna. El hombre estaba nervioso. Él pasó por el cementerio. No le agradaba y comenzaba a recordar los rumores de un fantasma galopante que había escuchado en la taberna. Comenzó a tener frío, temblaba, tarareando para sí mismo, intentando mantener su coraje, sus dudas,
su miedo, cuando de repente su mirada fue atraída por una luz que salía del suelo justo en el cementerio y se detuvo. Se detuvo su corazón y latía acelerado, producto del miedo. Ante sus ojos sobresaltados, una niebla blanca brotó de una tumba sin marcar y se transformó en un gran caballo que llevaba un jinete sin cabeza. El holandés dejó escapar un grito terrible cuando el caballo galopó hacia él a todo galope. Se puso en marcha, corriendo tan rápido como pudo, yendo hacia el puente, pues según las historias, los fantasmas y los espíritus malignos no pueden cruzar el agua ni la corriente. Y eso fue lo que lo salvó, el puente, aquella corriente de agua. El temor del jinete sin cabeza era el agua. Mucha gente actualmente, la leyenda del jinete sin cabeza sigue siendo controversial. Muchas personas aseguran que lo han visto en las noches, por supuesto las madrugadas, rondando algunas calles oscuras y solitarias, dentro de pueblos, estados y países. ¿Ustedes creen que en realidad el jinete sin cabeza existe? Si me lo preguntan a mí, sí creo. Pero no exactamente el jinete sin cabeza, sino otras criaturas muy extrañas que por pura casualidad miramos y son entidades muy extrañas y las miramos solamente por la madrugada. Pero no exactamente el jinete, sino otras criaturas que por pura casualidad miramos entidades raras y extrañas por la madrugada, como el hombre sin cabeza, el doctor sin cabeza, el cura sin cabeza, entre otros similares. ¿Qué opinan sobre este tema? Aquí en la caja de comentarios espero su opinión. Espero que les haya gustado este nuevo especial de Halloween. Suscríbanse a mi canal y den like si les gustó. Este tema es hecho por aquí su servidor Francisco Rivera Mendoza Gorrión Méndez. Y nos vemos en mi próximo especial de Halloween 2022. Muchas gracias.